Chicolino y les voy a comentar las modificaciones en el impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires, introducida por la ley 15.391, sancionada el 29 de diciembre del 2022. Vamos a ver que para las actividades detalladas en el inciso A del artículo 20 de esta ley, que se refiere a ventas al por mayor y menor, hay distintos tipos de alícuotas de acuerdo al monto de ingresos. En general, voy a hacer la siguiente salvedad: el total de ingresos a que se refiere la norma es el total de ingresos grabados, no grabados y exentos en todo el país, excepto para los contribuyentes de convenio multilateral, en los que el monto que se indica solamente se circunscribe a los obtenidos en la provincia de Buenos Aires. Esto es para todas las alícuotas que voy a mencionar. Entonces, por ejemplo, respecto de la venta al por mayor y por menor, la alícuota es del 1,5 cuando el total de ingresos grabados, no grabados, exentos en todo el país no haya superado la suma de 7.839.000, excepto para contribuyentes del convenio multilateral, para los que este monto solo se circunscribe a la provincia de Buenos Aires. Con este criterio voy a continuar mencionando las distintas modificaciones de alícuota. Alícuota del 2,5 cuando los ingresos no superen 11.758.500. La alícuota es del 3,5 cuando los ingresos no superen la suma de 305.720.000. Ahora pasamos a las actividades incluidas en el inciso B del artículo 20, que se refiere en general a locaciones y prestaciones de servicio. En estos casos, este tipo de actividades tiene una alícuota general, pero para ciertos códigos de actividad tienen alícuotas especiales. Por ejemplo, la alícuota es del 3,5% cuando el monto no supere la suma de 3.821.513. Cuando supere dicho monto y hasta la suma de 229.290.750, la alícuota es del 4%. La alícuota va al 4,5% para ciertos servicios especiales a que hace referencia el artículo 25 de la ley. En estos casos, cuando la suma haya superado 229.290.750. Se mantiene esta alícuota del 4,5% para las actividades a que hace referencia el artículo 26 de la ley. Pero, en este caso, cuando los ingresos hayan superado 3.821.513. Es decir, se mantiene la alícuota del 4,5, pero en el primer caso, para las actividades a que hace referencia el artículo 25 y con un monto de ingresos superior, y en el segundo caso, para las actividades a que hace referencia el artículo 26 con un monto inferior. La alícuota del 5% cuando superen los 229.290.750. También se mantiene la alícuota del 5% para las actividades no incluidas en el tercer párrafo del artículo 26, porque en ese caso se mantiene la alícuota del 4,5%. De lo contrario, la alícuota es del 5% y todo ello cuando superen la suma de 229.290.750. La alícuota es del 5,5% para el desarrollo de cualquier actividad que no se haya mencionado especialmente en forma previa y en la medida que supere 229.290.750. Ahora pasamos a la actividad primaria y a la actividad de producción de bienes destinados al consumo. La alícuota es del 0% para las actividades detalladas en el primer párrafo del artículo 29 de la ley, excepto las comprendidas en el artículo 32 de la ley 12.879 y 34 de la ley 13.003, en cuyo caso queda alcanzada por la alícuota del 0% en la medida que no supere el total de ingresos la suma de 458.581.500, con la salvedad
que hice al comienzo respecto de los contribuyentes incluidos en el convenio multilateral. Pero para las actividades del tercer párrafo del artículo 29, la alícuota del cero en la medida en que no superen 40.841.190. Es decir, en ambos casos, la alícuota es del 0%, pero cada una de ellas tiene un monto distinto en función del tipo de actividades desarrolladas. La alícuota también es del 0% para las actividades del artículo 32 de la ley, en la medida en que no superen 451.581.500. Pasa la alícuota al 0,5 para las actividades incluidas en el artículo 30 de la ley y se eleva al 1,5 para las actividades incluidas en el artículo 31 de la ley. Respecto de los alquileres, pasa de estar alcanzado por el impuesto cuando el monto mensual supere la suma de 92.188 pesos y o el anual supere la suma de 1.106.524. Para las actividades vinculadas a la salud, la base imponible serán los montos percibidos en la medida en que se incluyan en el listado de actividades previstos en el artículo 33 de la ley. Respecto de las consultas realizadas para los contribuyentes, el plazo para responderlas se eleva a 120 días. Para las acciones de fiscalización que puede llevar a cabo ARBA, la norma legal autoriza al organismo a utilizar sistemas tecnológicos más adecuados para realizar el control y llevar adelante sus funciones de verificación y fiscalización. Las multas por el transporte de mercadería sin el respaldo documental se elevan de 30 a 60.000 pesos. Los montos para acceder mediante un recurso de apelación al Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires deben superar 200.000 pesos. En el caso de la minería de criptoactivos o criptomonedas, se consideran que la base imponible debe atribuirse a la Provincia de Buenos Aires en la medida que el hardware que permite el desarrollo de esta actividad esté ubicado en esta jurisdicción. Nos seguimos viendo en futuras actualizaciones. Hasta pronto. Gracias.